Hay un hombre al cual Washington le tiene terror. Lo han perseguido incansablemente por años y años, hasta que finalmente los políticos estadounidenses formularon una estrategia para traerlo a la justicia. Este hombre se llama Julian Assange, un héroe para el mundo, pero el terror de Washington. ¿Pero qué hizo Julian Assange? ¿Por qué los políticos de Washington lo odian tanto? Pues imagínate esto. Julian Assange es un hacker australiano que hizo una página en internet llamada Wikileaks, la cual podemos traducir al español como filtraciones sucias. En esta página cualquier persona podría subir información confidencial de sus países y la página estaba diseñada para que nadie supiera quién lo subió, cuándo lo subió y básicamente cualquier empleado gubernamental que veía injusticias en su gobierno podía filtrar la información en total anonimato. Todo iba bien hasta que se empezaron a filtrar las atrocidades y genocidios que se estaban llevando a cabo en Irak durante la administración de Obama. Y aquí es donde empieza la historia. ¿Cuáles fueron los documentos que reveló Julian Assange? ¿Cómo los políticos de Washington lo trajeron a juicio? Pues en este video te mostraremos quién es este hombre y las sucias filtraciones que desenmascararon a los gobiernos del mundo. Julian Assange nació en Australia en el año de 1971. Tuvo una infancia bastante movida debido al trabajo de sus padres y vivió en más de 50 ciudades y pueblos australianos antes de cumplir los 15 años. Cuando cumplió los 16 años empezó a piratear bajo el nombre clave de Mendax. Era un niño prodigio, el tipo de persona que solo se espera ver en las películas. Eso fue hasta 1991, cuando Assange fue sorprendido intentando piratear una empresa de telecomunicaciones canadiense a la edad de 20 años. Pasó 2 años en la cárcel y fue liberado en 1993 por buena conducta tras aceptar utilizar sus habilidades para ayudar a la policía australiana. A partir de entonces llevó una vida bastante tranquila. Tomó algunas clases en la Universidad de Melbourne y en 1999 registró el dominio leaks.org. Sin embargo, este dominio permanecería sin usarse durante otros 7 años, hasta el 2006. Ya para ese año, Assange fundó lo que ahora se conoce como Wikileaks, una organización temida por la mayoría de las superpotencias mundiales. Esta organización impactó al mundo cuando se lanzó porque dejaba a la gente enviar información importante o clasificada de forma anónima para que fuera publicada. Era algo extraordinario por aquel entonces y funcionaba como un gran buzón. ¿Sigues aquí? Hazme un favor y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Sigamos con la historia. Las organizaciones como Wikileaks son diferentes de otras porque realmente no pueden ser acusadas de robar información. No hacían nada para obtener la información por ellos mismos, por lo que hasta cierto punto eran inocentes, lo que representó una gran ventaja para Wikileaks. Como no estaban implicados en el robo de información, los documentos clasificados que publicaban podían utilizarse en los tribunales. Esto asustó a las personas en el poder que tienen secretos que no quieren que nadie conozca. Si los denunciantes hubieran publicado ellos mismos las filtraciones, habría sido ilegal utilizar esa información para procesar a alguien. Pero como Wikileaks mantuvo las manos limpias, los datos que publicaron podían utilizarse en cualquier tribunal de Estados Unidos. Al principio, el grupo no llamó mucho la atención. En 2007 filtraron el Manual Estadounidense para el Tratamiento de Presos en Guantánamo y en 2009 publicaron más de 500,000 páginas de mensajes enviados al 911. Pero nada llamó la atención del gobierno o del público general, sino hasta 2010. En abril de ese año, Wikileaks publicó un video de un helicóptero Apache que participó en un ataque aéreo contra Bagdad el 12 de julio de 2007. El video fue fuertemente censurado para YouTube ya que murieron 18 personas, pero está disponible en línea si lo buscas. Lo extraño del video era que el grupo de supuestos insurgentes armados parecía caminar tranquilamente mientras el ruidoso helicóptero fuertemente armado deambulaba por encima. Sin embargo, el ejército estadounidense juró que estaban claramente implicados en operaciones de combate contra una fuerza hostil.
La gente no estaba contenta con la respuesta obtenida, pues el video mostraba que el ejército estadounidense disparó a 2 fotógrafos desarmados y a otras personas que no llevaban armas y no parecían hostiles. El ejército estadounidense intentó encubrir el fuego contra los periodistas. Pero a pesar de esos intentos, el video se difundió en todos los periódicos y sitios web del mundo por todas las copias que se habían hecho. Según una locutora, la Casa Blanca había denunciado la publicación de más de 90,000 documentos militares estadounidenses sobre la guerra de Afganistán. Para ese momento, Wikileaks ya había filtrado lo que fueron unos 92,000 documentos oficiales estadounidenses que tenían información acerca de asesinatos y ataques recopilados a lo largo de los últimos 6 años. Más adelante, esa cifra aumentaría a niveles impresionantes. Fue a raíz de esto que Wikileaks y Assange serían famosos en todo el mundo, pero tal atención hizo que el Pentágono lo clasificase de peligro para la seguridad nacional. La persona que filtró el video del helicóptero, Chelsea Manning, fue detenido por filtrarlo y también por filtrar otros miles de documentos clasificados. Intentaron bloquear la financiación de Wikileaks, pero la organización se pasó a Bitcoin. Al final no pudieron detener a Assange por el video, ya que no estuvo implicado con esa filtración. Aún así, tras todo lo ocurrido, a Assange le preocupaba la venganza del gobierno estadounidense y esperaba que Suecia le ofreciera a él y a Wikileaks cierta protección, ya que consideraba que este era un país defensor de los derechos humanos. Por eso, en agosto de 2010, Assange visitó Suecia para conseguir apoyo para Wikileaks a través de un permiso de trabajo y residencia. Sin embargo, 3 meses después de su llegada, la policía sueca emitió una orden de detención contra Assange, acusándole de agredir sexualmente a 2 mujeres durante su visita. Cuando se conoció la orden, ya estaba en el Reino Unido. Aunque Assange se entregó a la policía británica en diciembre de ese año, siguió insistiendo en que era inocente y quedó en libertad bajo fianza. Assange creía que la policía sueca le acusaba de un delito en un momento demasiado oportuno. Pensó que tal vez Suecia estaba tratando de desacreditarlo a él, a su organización y a cualquier información que hubiera compartido hasta ese momento. Dijo que el sistema judicial sueco es muy pobre y débil debido a cosas como gente que interfiere por sus propios objetivos personales. Le habían dejado en libertad bajo fianza durante el juicio, pero tras la sentencia del Tribunal Supremo parecía haber desaparecido. El gobierno estaba seguro de que no había abandonado el país, pero no sabían a dónde podía haber ido, y no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. A Assange le preocupaba que lo enviaran a Suecia y luego lo extraditaran a Estados Unidos, así que sabía que tenía que actuar con rapidez. El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo dictaminó que Assange sería extraditado a Suecia, lo que significaba que tendría que ir a juicio por las acusaciones en su contra. El problema era que en esos momentos ya se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres, negociando asilo con su gobierno. En agosto de 2012, el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador anunció que Julian Assange había recibido asilo en su embajada en Londres. El primer ministro dijo que el Reino Unido ofreció a Assange una garantía de salvoconducto y que respetarían los acuerdos internacionales que han firmado en el pasado. De esta manera fue que un pequeño despacho de la embajada se convirtió en un estudio con cama, ducha, cinta de correr, cocina americana y ordenador. Si Assange tenía invitados, le visitaban en su pequeño nuevo estudio. Por otro lado, si Assange salía alguna vez de la embajada ecuatoriana en Londres, la policía británica le detendría por saltarse la fianza. Por esa razón estuvo atrapado en la embajada durante 5 años, hasta que Wikileaks publicó datos aún más perjudiciales. Todo esto le costaba la dignidad al gobierno estadounidense. Por eso fue que la CIA aún quería secuestrar a Assange en la embajada de Ecuador en Londres, pero les preocupaba que pareciera que Estados Unidos estaba infringiendo la ley. Idearon entonces un nuevo plan, el cual era secuestrarlo y entregarlo a la policía británica. Pero entonces se dieron cuenta de que aún existía la posibilidad de que no fuera extraditado a Estados Unidos si la policía británica lo atrapaba. Al final estaban tan desesperados que se plantearon lo impensable. Consideraron la posibilidad de asesinar a Assange mientras vivía en la embajada, o sea que esto fuese en contra del derecho internacional. Nada estaba descartado, pero entonces entró en juego otra variable, que fueron los rusos. Estados Unidos no planeó esto.
Pero cuando los rusos se dieron cuenta de que la CIA querría deshacerse de Assange, decidieron brindarle su apoyo. Esta fue una gran manera de humillar a los Estados Unidos después de que se negaron a conceder asilo a Edward Snowden. Si la CIA se enteraba de los planes exactos de los rusos para ayudar a Assange a escapar, tendría que crear un nuevo plan como respuesta. Por ejemplo, si los rusos iban a ayudarle a escapar en coche, la CIA se estrellaría contra él con su propio vehículo, y luego lo agarrarían mientras se preparan para un tiroteo en medio de Londres. Si los rusos iban a sacarlo en avión, harían que la policía británica le disparara a las ruedas del avión antes de que pudiera despegar hacia Moscú. De esta forma fue que las inteligencias estadounidense, británica y rusa estaban en una carrera para ver quién llegaba primero a Assange. Parece que había tanta gente intentando capturarlo o asesinarlo que daba la impresión de que todo el mundo trabajaba para el gobierno estadounidense. Pero el gobierno de los Estados Unidos tenía muy buenas razones para temer el poder que este hombre había desatado en el mundo y también para mantenerlo encabezando la lista de objetivos de la CIA. Y es que desde 2010 el sitio Wikileaks había publicado un gran volumen de archivos secretos estadounidenses, incluyendo más de 400,000 archivos dedicados a la guerra en Irak. Había sido una de las mayores filtraciones de archivos clasificados estadounidenses de toda la historia. Esa fue la razón por la que Assange seguiría siendo un objetivo muy importante para la CIA durante los siguientes años. Después de todo, tales filtraciones no solo le avergonzaron, sino que les hizo quedar mal ante el mundo entero, especialmente con la filtración que fue conocida como Vault 7. La organización que se supone que guarda los secretos de Estados Unidos ni siquiera pudo detener una filtración de su información más clasificada. Esta información filtrada incluía detalles sobre equipos de vigilancia electrónica, armas de guerra cibernética y los medios para entrar en casi todos los teléfonos móviles del planeta. Entonces la CIA quería venganza después de todo ese tiempo. Se sentían enfadados y frustrados y veían a Wikileaks como un enemigo directo de Estados Unidos con el que había que lidiar. Por ello, el 13 de abril de 2017, Mike Pompeo, quien era el director de la CIA en ese momento, dejó claro que Wikileaks era ahora un servicio de inteligencia hostil no estatal y un enemigo directo de Estados Unidos. En ese entonces, Assange aún se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. El objetivo todavía seguía siendo matarlo o capturarlo, una orden que procedía de los más altos niveles del gobierno estadounidense y de la CIA. Para la mala suerte de Assange, la embajada ecuatoriana se cansó de él en 2018 por algunas cosas que terminó haciendo, como liberar información perjudicial sobre el nuevo presidente ecuatoriano en Wikileaks. Obviamente, exponer a tus anfitriones de esa manera no es la mejor forma de ganarse su apoyo. Por ello, en julio de ese mismo año, el presidente Moreno dijo que quería que Assange abandonara la embajada ecuatoriana tan pronto como fuera seguro para él hacerlo. En octubre de ese año, Assange intentó demandar al gobierno ecuatoriano por cortarle el acceso a Internet y amenazarlo con entregarlo a la policía del Reino Unido. Esto causó más problemas de los que resolvió, y las cosas no hicieron más que empeorar a partir de ahí. Resulta que la empresa a la que la embajada había estado pagando para mantener a salvo a Assange, conocida como UC Global, en realidad había estado espiándole para la inteligencia estadounidense durante todo este tiempo. La embajada, por su parte, estaba a punto de desligarse de Assange porque se había vuelto más problemático de lo que valía. Para abril de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció que Assange ya no era bienvenido en la embajada. La razón supuestamente tenía que ver con que Assange había violado los términos de su asilo, pero se cree que fue por el hecho de que Wikileaks había publicado imágenes que vinculaban a Moreno con un escándalo de corrupción. Assange tuvo muy poco tiempo para preocuparse cuando 9 días después, el gobierno ecuatoriano invitó a la policía británica a entrar en la embajada para detener a Assange por saltarse la fianza. Ese mismo día, Assange fue declarado culpable y condenado a 50 semanas de prisión a partir del 1 de mayo. Había llegado la oportunidad de Estados Unidos para hacer algo. Assange había sido acusado en secreto más de un año antes, en marzo de 2018. Se le acusó de un delito, pero no se hizo público al principio. El mismo día de su detención en Londres fue que se hizo pública la acusación, así que la gente pudo ver de qué se le acusaba.
Se le acusó de conspiración para cometer intrusión informática, lo que significaba que planeaba hacer algo ilegal en un ordenador. Un mes más tarde, mientras cumplía condena en la prisión de Belmar, Estados Unidos, añadió 17 cargos a la lista. En su audiencia de extradición en mayo de 2019, Assange dijo que no deseaba entregarse a la extradición por hacer un periodismo que ha ganado un gran reconocimiento y ha protegido a muchas personas. Un juez denegó inicialmente la solicitud de extradición de Assange, alegando que su salud mental lo convertía en un suicida de riesgo. También se le denegó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Así que, por un tiempo, Assange estuvo en un limbo en la prisión de Belmar. En enero de 2020, después de investigar las circunstancias por las que Assange está detenido, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura afirmó que se estaba creando un sistema para asesinarle por todas las secuelas físicas y mentales que estaba experimentando. Ya para mediados del año pasado se informó que Assange fue extraditado, lo que puede suponer un gran peligro para su integridad. Solo el tiempo nos dirá lo que terminará pasando con él y cuál será el futuro de Wikileaks. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.